Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de nosotros nos encanta, el amor, el romance y las pequeñas cosas que hacen que una relación sea realmente especial. Y no cualquier relación, vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, la pareja de Yalan que nos ha hecho suspirar semana tras semana. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, sino de algo mucho más interesante, un detalle, un gesto, una señal que ha levantado sospechas y ha derretido corazones por igual. Un pequeño detalle romántico, tan sutil como significativo, que nos hace preguntarnos si la química que vemos en pantalla se extiende también fuera de ella. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de especulaciones, teorías y, por supuesto, mucho amor. Y antes de que empecemos, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán noticias frescas, análisis interesantes y mucho chismecito jugoso sobre sus series y celebridades favoritas. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, Mert y Afra han logrado una conexión increíble en Yalan. La forma en que interactúan sus personajes, Seyran y Ferit, es simplemente magnética. La tensión, el amor, el odio, la pasión, todo está ahí, palpable en cada escena. Y por supuesto, esto ha alimentado rumores sobre una posible relación entre ellos fuera de la pantalla. Rumores que, como saben, a veces son ciertos y a veces no son más que la ilusión de los fans. Pero este detalle del que les hablaba es diferente. No se trata de una simple mirada cómplice o una sonrisa casual. Es algo más profundo, algo que podría indicar que hay una conexión real y significativa entre ellos. Y para entenderlo tenemos que prestar atención a las redes sociales, el lugar donde todo se revela y donde los famosos, a veces sin querer, dejan pistas sobre sus vidas personales. Si han estado siguiendo a Mert y Afra en Instagram, habrán notado que si bien son cuidadosos con lo que publican, a veces comparten detalles sobre sus momentos fuera del set, fotos de viajes, momentos con amigos, eventos, lo típico. Pero hace poco, algo llamó la atención de muchos fans. Resulta que en varias ocasiones, tanto Mert como Afra han sido vistos usando la misma joyería. Sí, lo escucharon bien, la misma joyería. No se trata de un accesorio común y corriente que podría ser de alguna marca popular que ambos patrocinan. No. Se trata de piezas específicas con un diseño particular, que aparecen en fotos de ambos, publicadas en diferentes momentos y lugares. Por ejemplo, una pulsera de cuero trenzado con detalles en plata, que se le ha visto a Mert en varias ocasiones. Y curiosamente Afra también ha aparecido luciendo la misma pulsera en fotos tomadas en otros momentos. O un anillo plateado con una piedra oscura, que ambos han lucido en sus manos. Ahora podrían pensar que esto no es gran cosa. Que tal vez se trata de una coincidencia, o que simplemente tienen gustos similares en cuanto a joyería. Pero aquí es donde entra la teoría más interesante, ¿y si se trata de un regalo? Un regalo mutuo, un símbolo de su relación. Imaginen la escena, Mert y Afra celebrando algún momento especial, tal vez un aniversario de su amistad, intercambiando regalos. Regalos que en lugar de ser ostentosos y llamativos, son sutiles y personales. Joyas que pueden usar a diario, recordando siempre a la otra persona. Esta teoría, por supuesto, no está confirmada. No tenemos ninguna prueba definitiva de que sea cierta. Pero la idea es tan romántica, tan encantadora, que es difícil no dejarse llevar por ella. Además, hay otros detalles que apoyan esta teoría. Como la forma en que se miran, por ejemplo. ¿Han visto las entrevistas que han dado juntos? La química entre ellos es innegable. Se ríen juntos, se entienden con una mirada, se complementan en sus respuestas. Incluso cuando intentan ser profesionales y mantener la distancia, la conexión entre ellos es evidente. ¿Y qué decir de las redes sociales? Si bien no publican fotos juntos con frecuencia, a veces se comentan las publicaciones, se dan me gusta a las fotos del otro, e incluso se dejan mensajes crípticos que los fans interpretan como indirectas románticas. Por supuesto, todo esto podría ser una estrategia de marketing. Podría ser que la producción de Yalan esté alentando estos rumores para mantener al público enganchado a la serie.
Saben que la gente ama el romance y que una posible relación entre los protagonistas podría aumentar la popularidad del programa. Pero incluso si ese fuera el caso, no podemos negar que hay algo especial entre Mert y Afra. Ya sea amor, amistad o simplemente una gran química profesional, la conexión entre ellos es innegable. Y el detalle de la joyería, ya sea un regalo o una simple coincidencia, añade un toque de misterio y romanticismo a su relación. Ahora, vamos a ser realistas. Es muy probable que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente sucede entre Mert y Afra. Su vida personal es suya, y tienen derecho a mantenerla en privado. Pero eso no nos impide especular, soñar y disfrutar de la ilusión de que tal vez, solo tal vez, el amor que vemos en pantalla se extienda también fuera de ella. Y sinceramente, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Especialmente cuando se trata de una pareja tan talentosa y carismática como Mert y Afra. Así que por ahora seguiremos observando, analizando y disfrutando de cada detalle, cada mirada y cada joya que aparezca en sus redes sociales. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Mert y Afra? ¿O creen que todo es una simple coincidencia o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y saber qué piensan sobre este tema. En resumen, hoy hemos explorado ese pequeño pero intrigante detalle de la joyería compartida entre Mert y Afra, un detalle que ha encendido la imaginación de muchos fans y ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos. Hemos analizado las pistas en redes sociales, las miradas cómplices en entrevistas y la química innegable que transmiten en pantalla. Si bien no podemos confirmar nada, la posibilidad de que haya algo más que amistad entre ellos es innegablemente emocionante. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Ahora los invito a que me dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Cuál es su teoría sobre la joyería? ¿Creen que es un regalo, una coincidencia o una estrategia de marketing? ¿Qué otros detalles han notado ustedes que podrían indicar una relación entre Mert y Afra? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre encontrarán noticias frescas, análisis interesantes y mucho chismecito jugoso sobre sus series y celebridades favoritas. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliando la noticia, el enigma de la joyería y la conexión Mert-Afra al detalle ***. Hola de nuevo amantes del drama y las historias de amor. Si pensaban que habíamos terminado de desentrañar el misterio Mert-Afra, piénsenlo de nuevo. Porque hoy no solo vamos a profundizar en el tema de la joyería compartida, sino que vamos a examinar cada pequeña pista, cada guiño y cada posible conexión entre estos dos talentosos actores, para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿hay amor más allá de Yalan? Antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración. Este análisis es, por supuesto, pura especulación basada en la información disponible al público. No pretendemos invadir la privacidad de Mert y Afra, ni afirmar que sabemos algo que ellos no han revelado. Simplemente estamos dejando volar nuestra imaginación y disfrutando del juego de las teorías y las conexiones. Ahora sí, manos a la obra. Retomemos el hilo de la joyería. Ya hemos mencionado la pulsera de cuero trenzado y el anillo plateado con la piedra oscura. Pero, ¿qué más sabemos sobre estas piezas? ¿Son de alguna marca en particular? ¿Tienen algún significado especial? Aquí es donde entramos en el terreno de la investigación exhaustiva. He estado buscando en foros de fans, en comentarios de Instagram, e incluso en algunos sitios web de joyería turca, para intentar rastrear el origen de estos accesorios. Y aunque no he encontrado una confirmación definitiva sobre la marca, sí he descubierto algunos detalles interesantes. Por ejemplo, algunos fans han señalado que la pulsera de cuero trenzado tiene un estilo muy similar a las pulseras artesanales que se venden en pequeñas tiendas de Estambul. Esto podría sugerir que se trata de una pieza única, hecha a mano, lo que la haría aún más especial y significativa como regalo. En cuanto al anillo plateado con la piedra oscura, hay varias teorías sobre el tipo de piedra.
Algunos creen que es ónix, una piedra asociada con la protección y la fuerza interior. Otros sugieren que podría ser obsidiana, una piedra volcánica que simboliza la transformación y el crecimiento personal. Si fuera este último caso, el anillo podría representar el camino que Mert y Afra han recorrido juntos, tanto personal como profesionalmente. Pero la cosa no se queda ahí. Alguien ha encontrado fotos donde se ve a Mert con un collar de plata, muy fino, con un dije pequeño y aparentemente simple. Afra, adivinen. También ha sido vista con un collar similar. ¿Casualidad? Podría ser, pero la repetición de este patrón es lo que alimenta la teoría de los regalos significativos. Más allá de la joyería, es fundamental analizar el contexto en el que se han visto a Mert y Afra utilizando estos accesorios. No se trata solo de que los tengan, sino de cuándo y dónde los lucen. Por ejemplo, la pulsera de cuero trenzado ha aparecido en fotos de Mert durante viajes con amigos, en eventos informales, e incluso en algunas entrevistas. Esto sugiere que es una pieza que le gusta usar en su día a día, que no se reserva solo para ocasiones especiales. Afra, por su parte, ha sido vista con la pulsera en fotos de sesiones de fotos, en momentos de relax con amigas, y también en algunas salidas nocturnas. Esta coincidencia en los momentos y lugares donde lucen la pulsera refuerza la idea de que podría ser un regalo que ambos aprecian y usan con frecuencia. El anillo plateado, por otro lado, ha sido visto en momentos más específicos, como durante la promoción de Yalan o en eventos relacionados con la serie. Esto podría indicar que lo usan como un símbolo de su conexión profesional, como una forma de representar su trabajo en equipo y su éxito como pareja en la pantalla. Pero, ¿qué hay de las miradas, los gestos y los comentarios? Ya hemos mencionado la química innegable que Mert y Afra transmiten en las entrevistas. Pero vale la pena analizar esto con más detalle. Si observan las entrevistas que han dado juntos, notarán que se miran con mucha frecuencia, incluso cuando no están hablando directamente el uno al otro. Estas miradas son a menudo largas y profundas, y transmiten una sensación de conexión y entendimiento mutuo. Además, suelen reírse de los mismos chistes, se complementan en sus respuestas, y se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Incluso en las situaciones más tensas, como cuando se les pregunta sobre su relación personal, Mert y Afra logran mantener la compostura y responder de manera profesional. Sin embargo, es en esos momentos donde se puede percibir un ligero nerviosismo, una pequeña incomodidad, que podría indicar que hay algo más de lo que están dispuestos a revelar. En las redes sociales, la interacción entre Mert y Afra es sutil pero constante. Se dan me gusta a las fotos del otro, se comentan las publicaciones con emojis y mensajes crípticos, e incluso se etiquetan mutuamente en historias y vídeos. Si bien estas acciones podrían parecer insignificantes, en el mundo de las redes sociales, donde cada detalle es analizado y diseccionado por los fans, tienen un gran significado. Algunos fans han incluso creado cuentas dedicadas a recopilar y analizar cada interacción entre Mert y Afra en las redes sociales. Estas cuentas se han convertido en verdaderas fuentes de información para aquellos que buscan pistas sobre una posible relación amorosa entre los actores. Además, no podemos ignorar el impacto que Yalan ha tenido en la vida de Mert y Afra. La serie no solo les ha catapultado a la fama internacional, sino que también les ha obligado a pasar muchas horas juntos, trabajando en estrecha colaboración. Esta convivencia constante inevitablemente ha creado un vínculo especial entre ellos. Es cierto que la presión de la fama y la atención mediática puede ser difícil de manejar, y que muchos actores prefieren mantener su vida personal separada de su trabajo. Sin embargo, también es cierto que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y que la conexión que Mert y Afra han creado en la pantalla podría extenderse también fuera de ella. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay amor verdadero entre Mert y Afra? La respuesta, como siempre, sigue siendo incierta. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que hay una conexión especial entre ellos, una química innegable, y una serie de detalles intrigantes que alimentan la imaginación de los fans. La joyería compartida, las miradas cómplices, los comentarios crípticos en las redes sociales, y la convivencia constante en el set de Yalan son solo algunas de las piezas de este rompecabezas. Si estas piezas encajan para formar una imagen de amor verdadero, o si simplemente representan una amistad profunda y una gran química profesional, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros como espectadores y fans, seguiremos observando, analizando y disfrutando de cada detalle, cada mirada y cada joya que aparezca en las redes sociales de Mert y Afra.
Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y especialmente cuando se trata de una pareja tan talentosa y carismática como Mert y Afra. Ahora, la pregunta del millón, ¿han notado algún otro detalle que se me haya escapado? ¿Tienen alguna teoría alternativa sobre la relación entre Mert y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Estoy ansiosa por conocer sus opiniones y seguir explorando este fascinante tema juntos. Y recuerden, si les gustó este análisis profundo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí en este rincón de Internet, siempre encontrarán noticias frescas, análisis interesantes y mucho chismecito jugoso sobre sus series y celebridades favoritas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.